Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro Facebook Live del día jueves. Estamos aquí con The Cruz Law Office y le damos la bienvenida al abogado de inmigración, Narciso Cruz. Hola Laura, también estamos con la mascota de la oficina Bacon. Laura, dinos brevemente de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, hoy vamos a estar respondiendo preguntas referente al asilo. Ya habíamos mencionado en unas sesiones anteriores de que íbamos a dedicar un especial al tema del asilo porque recibimos demasiadas preguntas diariamente acerca de este tema y por eso vamos entonces a desarrollar esta sesión con preguntas de temas de asilo, así que no se despeguen. Bueno, Narciso, entonces vamos a empezar con las preguntas que hemos recibido con respecto a temas de asilo. Hay una que es de Víctor García y dice: saludos y muchas bendiciones. ¿De qué maneras se puede mejorar o fortalecer la solicitud de asilo una vez se está esperando para ir a corte luego de haber sido referido desde el USCIS? Al momento de huir de Venezuela no tuve oportunidades de hacer algún tipo de denuncia, por ende mis soportes son muy limitados. Listo. Entonces, Laura, tú y yo planeamos esta primera pregunta. En otras palabras, nosotros la recibimos y pensábamos que era una excelente pregunta para hablar e introducir un tema que queremos platicar ahorita y es relacionado a la evidencia y más que nada, ¿qué es lo que pide la corte o un tribunal o un oficial de inmigración para ver si acaso un caso de asilo tiene suficiente fuerza? Lo que quiero hacer aquí es pues ponernos en contexto. Lo que pasó aquí con el amigo es que parece que quizás él tuvo una entrevista con un oficial de asilo. Lamentablemente el caso quizás falló porque metió su aplicación con la oficina USCIS y falló el caso y ahora lo refirieron con la Corte de Inmigración para que el juez de inmigración determine si ese fallo fue un fallo correcto o si acaso el fallo no fue correcto y nuestro amigo aquí merece el premio del asilo. Obviamente estamos hablando de que un caso ya se sometió, presentó una vez. La pregunta que nos hace es una excelente pregunta que puede hacer un caso mucho más fuerte, mucho más poderoso. Bueno, Laura, antes de empezar y hablar del tema, ¿por qué no hablamos acerca de qué es el asilo? Obviamente es un remedio humanitario que le da una oportunidad a una persona estar aquí en este país y ser protegido siempre y cuando él o ella está siendo maltratado, torturado, perseguido en su país de origen por razones de su raza, religión, opinión política, membresía en un grupo en particular o su nacionalidad, etnia. Aquí más que nada el caso falló del amigo. Quiero introducir un tema o una ley muy importante acerca de estos casos del asilo y esa ley es el Real ID Act. Es una ley que supuestamente ya salió varios años, pero Laura, ¿por qué tú no nos platicas un poco de esta ley? ¿Qué es la ley? ¿Cuándo salió? ¿Cuál es el propósito? ¿Nos puedes decir? Así es, Narciso. Bueno, esta ley del Real ID Act, ella comenzó el 10 de abril del 2005. Esto fue 3 años y 7 meses después de que ocurrieron los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Bueno, todos saben que esto fue devastador para Estados Unidos y por eso se decide por parte del Congreso Federal aprobar el Real ID Act, que se le conoce en español como la Ley de Identificación Verdadera, y el presidente de ese entonces, que era George W. Bush, el primero, fue el que la firmó. Esos ataques terroristas del 11 de septiembre fueron el motivo por el cual se creó esta ley de identificación verdadera. Esto porque uno de los 19 terroristas que estuvo involucrado en el secuestro de este avión que usaron para tumbar las Torres Gemelas, pues una de estas personas tenía 4 licencias de conducir de 3 estados diferentes. Entonces, obviamente esto hace que se necesite, obviamente, fortalecer el tema de seguridad y tener una identificación que obviamente requiere un escrutinio más a fondo. Entonces, esta ley lo que hace es que establece que todos los nacidos después del 1 de diciembre de 1964 están obligados a obtener el nuevo documento de identificación y el primer paso pues para la puesta en vigor del Carnet Nacional de Identidad. Esta identificación, la Real ID Act, estableció que
sería una licencia para manejar que sería otorgada solamente para personas que tengan forma de demostrar que están de manera legal aquí en el país, o también, por ejemplo, si son extranjeros, pues que demuestren que tienen un permiso para estar en territorio estadounidense. También esto pues permite la deportación de inmigrantes antes de que concluyan los procesos de apelación. También lo que hizo esto es que faculta a los agentes del Servicio de Inmigración para que rechacen peticiones de asilo y sometan al extranjero a una deportación acelerada. Es correcto eso, Laura. Esta ley obviamente es temas de identificación. Laura, tú tienes más que nada una licencia de manejar. Tu licencia de manejar es muy diferente que la mía. Podemos demostrar tu licencia si quieres en la pantalla para que la gente pueda robar tu identidad, tu seguro social. Aquí está también. No, la dirección de mi casa. Está redactada esta licencia. Aquí lo vamos a mostrar en la pantalla para pues más que nada proteger la identidad de nuestra compañera aquí, Laura. Pero pueden ver mi identificación también, que tiene una palabra que se dice Federal Limits. Obviamente, mucha gente que conoce el estado de California sabe que hay ciertas identificaciones que una persona puede obtener si acaso no tiene ciertos documentos. Eso es la licencia de los inmigrantes, más conocido, la AB60, y tiene esta palabra. Obviamente, yo soy ciudadano americano, también soy ciudadano de México, pero la cosa aquí es que yo tengo esta licencia que apenas la renové y tiene estas palabras que dice Federal Limits. La razón por qué es que cuando yo pedí mi licencia no tuve o no presenté mi pasaporte americano o mi seguro social. Obviamente yo presenté y representé que sí era ciudadano, pero por el hecho que no se lo presenté al oficial del Departamento de Vehículos, me dio esta licencia limitada que dice Federal Limits Apply. Y esa es la licencia que yo tengo, pero al partir de la fecha que cuando supuestamente, más que nada, California tiene que tener satisfecho estos tipos de licencia, octubre 2020, la mía va a tener que cambiar, especialmente si yo quiero bordar un avión, voy a ocupar mi pasaporte porque no van a aceptar mi licencia. Supuestamente es lo que dice la ley de Real ID Act. También si yo quiero entrar en un edificio federal, una corte federal, voy a ocupar mi pasaporte y no voy a poder demostrar este tipo de licencia para entrar al edificio federal. Pero Laura, estamos escapándonos del tema porque el Real ID tiene que ver con la pregunta de nuestro amigo que quiere hacer su aplicación del asilo mucho más fuerte. El Real ID Act vino con unas cláusulas que también afectan el proceso de asilo. Específicamente, esta cláusula empezó a hablar acerca de cuál va a ser un caso creíble y qué tipo de evidencia puede una persona traer para ese caso tipo creíble. Hay que hablar de esos temas, Laura. O sea, Narciso, quiero preguntarte algo. Lo que hace esta ley entonces es que fortalece la manera en que se hace un escrutinio más profundo a las personas que solicitan asilo para determinar que ellas sí pues son las personas que dicen ser. O sea, me imagino que todo esto viene a raíz de lo que pasó en el 11 de septiembre, que es como para proteger que de pronto un terrorista no vaya a pedir asilo aquí en Estados Unidos, ¿correcto? No, Laura, ¿no? Es un poco ridículo que nosotros hablemos de que esta ley tiene una justificación para preventar el terrorismo. Lamentablemente lo que hace la ley es hacer el proceso de asilo mucho más difícil para la gente, porque anteriormente una de las cláusulas o el tema del asilo es que el testimonio, solamente el testimonio o las palabras, la declaración de una persona que está enfrentando persecución, maltrato, tortura en su país de origen, era suficiente para ganar un asilo. Pero ahora la ley requiere que este testimonio también pueda ser corroborado, discúlpame, corroborated. ¿Corroborado? Ajá. Correcto. Discúlpame, mi español, yo soy de aquí en Estados Unidos. Algunas veces se me falta, pero tiene que tener evidencia la persona relacionado a su declaración. Por ejemplo, Laura, si yo estoy declarando que yo fui comerciante en mi país de origen, pues la ley también requiere que yo enseñe o pueda presentar evidencia que sí fue comerciante. Compruebe, claro. Correcto. Por ejemplo, un registro de mi negocio o de mi mercado en mi país de origen, o si no, más que nada, evidencia que yo era dueño de esto, tenía esta capacidad. Si yo digo que estaba trabajando por el gobierno de mi país,
cuando sucedió mi maltrato, tengo que tener una evidencia, una identificación relacionado a un comprobante que sí estaba trabajando por el gobierno de mi país. O que pertenecías a algún partido político. Ese tipo de evidencias, Narciso, son, por ejemplo, digamos, fotos de la persona participando en marchas políticas, o qué tipo de documentos serían los que sirven para comprobar ese tipo de cosas. Puede ser fotografías, pueden ser declaraciones de gente que sabía que tú estabas involucrado en estos temas, pueden ser publicaciones que hace partidos terceros, puede ser un registro del partido político con tu nombre que está allá registrándote y comprobando que sí eras miembro de este partido político. Eso es la evidencia que ahora pide el Real ID Act. Un caso de asilo se ha hecho un poco más complicado y la cosa aquí es que el juez de inmigración puede pedir esta evidencia y a la discreción del juez puede fallar el caso porque no se presentó este tipo de evidencia, y es algo un poco diferente de lo que anteriormente pues se estaba determinando casos de asilo. Eso es algo muy importante y pues algo que una persona quizás debe de mencionar, pero obviamente la ley pues pide por este tipo de evidencia. Laura, lo que también quiero anunciar es que hay excepciones para esto. Por ejemplo, si una persona hizo todo posible para obtener la evidencia, pero no logró hacerlo, la justificación tiene que ser razonable porque no pudo obtener esta evidencia. Por ejemplo, si acaso yo estoy diciendo y clamando que una vez, más que nada, yo fui secuestrado por un grupo, partido político, una conjunta o colectivos, y yo estaba con mi pareja, mi novia, pero de repente no pude, más que nada, incluir la declaración de mi exnovia, yo puedo justificar que nosotros tuvimos, más que nada, una relación no tan buena y realmente nos dejamos en una manera muy fuerte y no nos comunicamos más y no somos amistades y perdimos el contacto. También puede ser que el hecho que cuando yo recibí tratamiento médico de más que nada un maltrato que recibí anteriormente en el pasado, no puedo obtener esa evidencia porque el hospital ya no existe, porque fue completamente destruido por el gobierno, o por el hecho que pues más que nada no puedo obtener esta evidencia por el hecho que X razón, pero tiene que ser razonable. Una justificación fuerte, claro, que realmente sí demuestre que por qué no se puede acceder a eso, y mostrarme, imagino que también voluntad de que se trató de conseguir esa documentación, ¿no? Es correcto eso, Laura, por el hecho que el gobierno lamentablemente no va a dar, no te va a dar una justificación simplemente porque no tenías el dinero de obtener declaraciones de un país extranjero o no tenías el tiempo. Lamentablemente estos casos ahora determinan que sí tengas que tener una manera razonable para obtener estas cosas. Obviamente nadie va a tener evidencias de que una policía o un agente del gobierno físicamente los dañó, porque nadie pues hace eso. Pero si acaso después del daño tú fuiste quizás a tu casa y te vio no sé, tu mamá, tu papá, y ahí estabas herido, obviamente las declaraciones de ellos van a ser muy útil aquí en este tipo de caso, Laura. Otro tipo de tema que la corte, o más que nada un oficial, también puede considerar es la manera que tú hablas de tu caso o la manera que puedes testificar de tu caso. Y lo que me refiero es pues si eres una persona creíble. Laura, ¿nos puedes decir un poco de pues un testimonio, o si acaso cómo determina la corte o un oficial asilo si eres creíble? Claro, Narciso, aquí estamos hablando puntualmente del tema de la credibilidad, y por ejemplo la Ley de Identificación Real o el Real ID Act también facilitó que un juez descubriera que el solicitante carece de credibilidad. Él va a considerar la totalidad de las circunstancias y todos los factores relevantes. Un juez, de hecho, puede basar una determinación de credibilidad en, por ejemplo, la actitud, la franqueza o capacidad de respuesta del solicitante o testigo, la plausibilidad inherente de la cuenta del solicitante o testigo, la coherencia entre las declaraciones escritas y las orales, siempre que se realicen y estén bajo juramento o no, pero teniendo en cuenta las circunstancias en las cuales se hicieron. También la consistencia interna de cada declaración,
También va a tener en cuenta las evidencias que se presenten para sustentar dicha declaración y también obviamente va a tener en cuenta cualquier inexactitud o falsedad contenida en las declaraciones, sean o no importantes para la solicitud de asilo. Esto pues me imagino que se refiere si hay algún tipo de contradicción, si tú escribiste algo en tu declaración pero a la hora de testificar oralmente lo estás contradiciendo. Me imagino que también si te ves nervioso, si te notas Correcto. como duditativo. Correcto, Laura. Yo tuve un caso una vez y lamento diciéndote que pues la juez tomó un tema de que mi cliente estaba hablando de una tortura que él sufrió a través de pues una policía nacional. Lamentablemente el juez, o la juez mejor digo, dijo que mi cliente no era creíble porque cuando estaba hablando de su tortura no estaba demostrando suficiente emoción, no estaba llorando, no estaba temblando. Se me hizo un poco ridículo eso. Claro, porque cada persona asimila diferente sus traumas, ¿no? Sí, y eso es de la falla de este caso del Real ID Act. Yo pienso una de las cosas que tiene error, pero obviamente un abogado se puede preparar muy bien. Por ejemplo, algunas veces yo agarro un assessment psicológico de mi cliente para hablar acerca de la tortura. Esto puede ser escrito por un profesional que nos puede dar su assessment acerca del maltrato que sufrió y la tortura y cómo nuestro cliente lo está observando psicológicamente, que yo no soy un experto en esos temas, ni la juez de inmigración tampoco es experta en esos temas, pero podemos incluir eso. Obviamente estos casos también pueden fallar por ese detalle que me dijiste, que las declaraciones quizás no son iguales. Por ejemplo, Laura, si acaso una de las declaraciones es de un familiar y el familiar está hablando acerca de un evento que sucedió en tal fecha, pero la persona, más que nada el solicitante, el inmigrante, está declarando que sucedió en otra fecha, eso también puede ser un fallo en este caso. Claro, son inconsistencias en Correcto. las declaraciones. Y es muy importante que cualquier abogado que maneje estos casos vea todo el paquete del asilo, que algunas veces son paquetes muy gruesos. Yo he visto aquí esas 300, 500 hojas que ustedes envían en las peticiones. Correcto, que sea todo casi que igual a letra de declaraciones, porque eso puede fallar si acaso uno no tiene cuidado en esos temas, Laura. Narciso, y algo importante también de este tema de las declaraciones ante un juez, yo también he visto que tú y las personas que trabajan aquí, los abogados y las personas representantes legales, se reúnen con los clientes y hay una preparación antes de, o sea, se les hace como una especie de simulacro de qué es lo que va a pasar en el juzgado, qué pueden ser las posibles preguntas. Claro que sí, Laura. Trabajamos con nuestros clientes, les decimos exactamente cómo van a declarar acerca de quién va a estar en ese cuarto, cómo usar el traductor, pues más que nada el juego del traductor, algunas veces que un traductor puede fallarte, cómo pues podemos contestar eso, si acaso nos confundimos de un detalle y nos acusan de ser mentirosos, que podemos hacer cuando no somos mentirosos, pero nada más nos confundimos o nos olvidamos de un detalle, podemos responder eso adecuadamente para que no falle este tipo de caso. También vamos a hablar, y normalmente en estos casos que nosotros preparamos, repasamos las declaraciones de las personas antes de someterlo a inmigración, por el hecho que es muy importante, por el hecho que el cliente quizás no está de acuerdo con un detalle o quizás los detalles no están de acuerdo con la entrevista que quizás ellos tuvieron anteriormente con un oficial de asilo, y eso sería algo muy negativo. Narciso, yo tengo una pregunta que me surge ahora. Esto de presentarse ante un juez es algo que pone nervioso yo creo que ustedes como abogados no se ponen nerviosos porque ya están acostumbrados a esto, pero los clientes, personas que nunca se han enfrentado a una corte, ¿cómo hacen las personas para controlar los nervios? ¿O los jueces entienden que la persona está nerviosa y se le puede trabar la lengua, se enreda al hablar? O sea, estas cosas son normales, ¿no? Naturales, que una persona esté como nerviosa, y no porque esté mintiendo, sino porque es intimidante estar allí. Obviamente es algo que todo el mundo va a tener nervios cuando más que nada está hablando en público. Yo pienso que es el miedo número uno de todo el mundo, hablar en público. ¿Quién no va a tener nervios? Obviamente yo ahí
ido enfrente de varios jueces. Laura, algunos jueces entienden mucho y son pues humanos claro. y humanitarios con mi cliente, pero algunos lamentablemente le faltan esa parte o quizás han tenido un día muy mal y no se portan tan amigable, por decirlo. Y algunas veces hasta grosero con los clientes, pero eso es la manera que ciertos casos se mueven. Nosotros como oficina nos preparamos para eso. Muchas veces lo que le digo a un cliente que se siente nervioso es que repase su declaración bastante veces y también que normalmente si está usando un traductor que se concentre en una plática privada entre él y el traductor, que nadie más existe en ese cuarto excepto que él y el traductor, que ignore más que nada el inglés, que ignore las mañas de un juez, que quizás apunte, que quizás truene su mano muy fuerte en un escritorio o que alce sus manos así, ignore esas mañas y concéntrese en las palabras, los detalles de las palabras, porque quizás un caso puede también fallar por el hecho que un juez se porta o tiene un tipo de actitud o un poco de que no le gustó algo, pero al mismo tiempo nosotros podemos preservar y hacer una apelación fuerte con los detalles y las declaraciones que nosotros hablamos durante este proceso. Yo pienso que es algo muy importante. Obviamente el cliente, yo pienso en mi opinión, es la persona más importante en ese cuarto de la Corte de Inmigración. Laura, la Corte de Inmigración se construyó porque nosotros tenemos inmigrantes que quieren el asilo. El traductor tiene un trabajo porque este inmigrante está allá. El fiscal tiene un trabajo porque el inmigrante está allá. Y obviamente el juez de inmigración tiene un trabajo porque el cliente, el inmigrante, está allá pidiendo su asilo. El cuarto de la corte se construyó para el inmigrante y el inmigrante debe de saber eso, que es una persona importante, una persona que merece hablar acerca de las razones por qué quiere su asilo y debe de sentirse confiado en estas circunstancias. Bueno, para las personas que apenas se están conectando ahorita con nosotros, somos la oficina de abogados de The Cruz Law Office. Estamos ubicados en el sur de California, en el área de San Diego y también en el área de San Marcos. Aquí en pantalla aparece el número de la oficina 719-717-2233. Si ustedes quieren llamar y agendar una consulta en persona con el abogado Narciso Cruz, lo pueden hacer llamando a ese número. Y en caso de que usted no esté aquí, esté en otro país o esté en otro estado y esté interesado en este tema del asilo o en otros temas también referentes a inmigración, usted puede llamar a ese número y puede agendar una consulta telefónica o por videollamada sin importar el lugar geográfico donde usted se encuentre para que hable directamente con el abogado y le pueda exponer su caso. Este servicio tiene un costo, allí les indican cuál es la manera de acceder a él y bueno, es súper sencillo, mucha gente lo ha hecho y la verdad que han tenido excelentes resultados, les ha encantado este servicio porque es la posibilidad de hablar con un abogado experto en temas de inmigración desde cualquier lugar del mundo y también pues obviamente desarrollar muchas dudas que tienen y sobre todo con ese tema del asilo que es un tema bastante complejo y por el cual recibimos muchas cientos de preguntas al día de personas que piensan venir a Estados Unidos a pedir asilo, entonces es importante que hablen con un abogado antes de tomar esta decisión. Claro que sí. Y Laura, para terminar este tema, pues le digo al amigo que quizás para hacer su caso más fuerte, tiene que revisar el paquete que sometió a la oficina de UCIS o durante su primera entrevista con el oficial de asilo. No sé si él lo sometió con apoyo relacionado a las condiciones del país donde él viene, relacionado a declaraciones que apoyan o pueden más que nada servir como adicionalmente evidencia. Pues todo depende de la circunstancia. Quizás al fin del día va a tener que tener una consulta con un profesional, un abogado, para que pueda ver la fuerza o el caso y determinar qué falló, qué faltó bajo el paquete que presentó inicialmente durante su proceso. Claro, eso es súper importante, encontrar cuál fue la falla allí en su caso. Bueno, hay otras preguntas que también tienen que ver con el tema del asilo, Narciso, y hay una que es de Maga Canteros y dice, ¿una persona con hijo puede ingresar a Estados Unidos a pedir asilo? Maga. Como Make Maga. America Great Again. Maga. Bueno, amigo, discúlpame, amiga. Te voy a decir que pues es una pregunta que recibo muchas veces. Es la entrada que una persona que está pidiendo asilo quiere entrar a este país. Obviamente lo que estamos viendo ahorita, Laura, es que el gobierno americano le está negando
a mucha gente en la entrada a los Estados Unidos cuando se rinde por la frontera de México. Normalmente hay un ataque, pues no es normalmente, es algo absurdo, pero actualmente hay un ataque contra el asilo para la gente. Obviamente el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que primero una persona debe de pedir el asilo en un país extranjero si cruza ese país extranjero como el país de México. Ahora si una persona viene con un menor de edad y se rinde por la aduana de los Estados Unidos y México, muy probablemente, y lamento diciendo esto, la persona quizás no va a tener una oportunidad de entrar a los Estados Unidos, va a tener que esperar su proceso afuera de este país al momento de esta grabación, que es septiembre de 2019. Actualmente estamos viendo más que nada el programa de Quedándose en México, Remain in Mexico, NPP, Migrant Protective Protocols, por sus siglas en inglés, que está sucediendo. Sí admiten a cierta gente que se entrega en la aduana de los Estados Unidos y México adentro de los Estados Unidos, pero esas excepciones son muy limitadas. Normalmente tiene que ver con mujeres que casi que ya están para aliviarse, personas que tienen condiciones médicas que son muy graves, también tiene que ser personas de orientación sexual, que es de más que nada gay, lesbiana o bisexual o transgénero. También tiene que ver con personas que han tenido antecedentes penales en su país o en el país de los Estados Unidos, personas que anteriormente han sufrido deportación de los Estados Unidos. También tiene que ver con gente que puede enseñar que han sido perseguidos en el país de México y no van a poder estar seguros en el país de México. Pero normalmente, y también tiene que ver con la gente que no puede dominar el español, por ejemplo, gente que tiene un idioma indígena y no habla español. A esa gente los admiten a los Estados Unidos bajo este programa NPP. Y entonces, Laura, te voy a decir ahorita que es un poco difícil que yo pueda contestar esta pregunta y le diga 100% a la amiga que ella va a poder entrar adentro de los Estados Unidos. No sé si acaso va a ser posible para ti, porque no sé tus circunstancias. Bueno, seguimos con más preguntas relacionadas al tema del asilo. Hay una que es de Adriana López y dice: hola, yo quiero entregarme la inmigración, quiero ver si están dejando pasar a los Estados Unidos, yo con mi hijo de 3 años. Bueno, eso ya está relacionada con la pregunta que respondimos anteriormente de Maga Canteros. Si de pronto tú te perdiste esta parte o alguien se perdió la parte de cómo es para entregarse y pedir asilo en la frontera con un hijo, se pueden devolver. Y la segunda pregunta que respondimos en el programa tiene que ver con eso. Hay otra pregunta que es de Henry Sánchez y dice: hola, yo tengo un familiar detenido en Denver, Colorado. Ella se entregó a migración, lleva 2 meses y aún no ha hecho la entrevista. ¿Será que falta o qué será lo que pasa? ¿No existirá la posibilidad de que se quede en Estados Unidos? ¿Qué me recomiendan? Lamento las circunstancias de tu familiar. Es muy terrible tener algo detenido, alguien detenido en un centro de detención. Es casi que una cárcel. Pues es igual en una cárcel, nada más que hablamos de estos temas como centros de detenciones, porque realmente inmigración es un tema civil, no es un tema criminal. Pero igual la persona está presa, no puede salir. Yo siempre digo, cuando un familiar está preso, toda la familia está presa, por el hecho que todos sufren, todos se preocupen del familiar, están preocupados cómo están, qué está pasando con ellos, si esta persona está recibiendo atención o qué pasa, por qué siguen presos. Y lamento que no han tuvido su entrevista del asilo. Hay ciertas cosas que un abogado puede hacer. Lo primero que normalmente yo hago en estas circunstancias es que muchas veces me preocupo cuando una persona está presa y no ha pasado nada, no han tenido una entrevista de un tema de asilo. Lo principal y lo más urgente es saber si acaso esta persona está en línea o en esa lista para tener entrevistas del asilo. Lo que me refiero, Laura, es que algunas veces la gente muy humildemente se confunde y quizás no está en esa lista,
pero están en una lista para abordar un avión y ser deportados. Wow. Sí. Y no saben ellos de esto, ¿no? Correcto, porque nada más ellos piensan que están allá esperando una lista, pero ni están en una lista de tener una entrevista, nada más que los pusieron para abordar ese avión porque ya tuvieron una deportación, firmaron un documento o sucedió algo rápido. Normalmente lo que yo hago es prepararme y tratar de verificar de qué tipo de espera están. Obviamente si están en la lista para preparar un asilo o más que nada esperar su cita de asilo, eso es buenas noticias, excelente, pero tenemos que saber cuándo va a suceder esa entrevista, porque yo como un abogado pues no quiero que una persona se quede presa por tiempo que no es necesario. Quiero ver cuál es pues más que nada la posibilidad o el reclamo bajo el asilo, para también decirle honestamente a la persona qué tipo de fuerza tiene este caso, cómo quizás lo puede presentar para hacerlo mucho más fuerte, o qué detalles faltan que no nos está diciendo la persona para que tenga una buena oportunidad de pasar la entrevista del asilo. Pero todo depende en circunstancias. Amiga, pienso que es tiempo de consultar con un abogado para agilizar y pues poder procesar este caso, que avance, y ojalá que no está en esa espera para abordar un avión, porque eso sería algo pues peligroso y un error muy grande. Bueno, seguimos entonces con el tema del asilo. Recuerden que estamos respondiendo preguntas relacionadas con el tema del asilo. Igual si ustedes hacen preguntas de otro tema, las vamos a guardar allí para el próximo Facebook Live para responderlas, así que de todas formas participen, así sea que no tengan preguntas referentes al asilo. Hay una de Tatiana Cabrera y dice: buenas tardes, quisiera saber si las personas que cruzan por el río tienen cortes. Tienen que llevar un abogado. Son cubanos, no le dieron parole. ¿Cómo puede pedir asilo? Muchas gracias. Bueno, sí estamos hablando del mismo tema, que lamentablemente una persona intentó de entrar a los Estados Unidos, van a tener corte de inmigración, pero no los dejaron entrar a los Estados Unidos. Las cortes van a ser quizás en el lado cerca de Texas, no sé a dónde exactamente. Estas gentes son de Cuba, pero van a tener que esperar en México, lamentablemente. La pregunta es si acaso ocupan un abogado. Laura, el tema es de inmigración. Obviamente mi opinión es que no hay abogados de oficio en la Corte de Inmigración. Sí hay organizaciones que son excelentes, que dan ayuda cuando pueden acerca de ciertos reclamos o cierta gente o ciertos inmigrantes que quieren pelear o presentar un caso tipo asilo, pero no todo el mundo califica para uno de estos abogados por el hecho que estas organizaciones tienen recursos limitados. Una persona sí puede conseguir un abogado privado para representarlos en la Corte de Inmigración, eso es posible, pero la pregunta es que si necesitan que llevar un abogado para la primera corte. La respuesta es: técnicamente la ley dice que no es necesario llevar a tu abogado para tu primera corte, por el hecho que una persona puede pedir una extensión, una continuación para esa primera corte. Si acaso una persona quiere preparar el caso con un abogado, obviamente sí es algunas veces muy necesario. El sistema sí ha sido hecho para que una persona pueda manejar su caso sin abogado técnicamente, pero igual estas cosas pueden serse muy complicadas. Técnicamente, porque esas aplicaciones que veo yo que mandan ustedes de asilo de 300 hojas, no creo que una persona sola pueda con eso, es demasiado. Parte 1 es 300, parte 2 es 400. Son muchas hojas algunas veces dependiendo del caso, pero Laura, no todos los casos son iguales. Obviamente no quiero ser alguien que diga todo el mundo ocupa un abogado. Yo he visto a gente que ha ganado su caso sin abogado, y eso ha sido pues una etapa de éxito muy grande que yo también veo y admiro a esas gentes. Pero igual no todo el mundo pues quizás está tan desarrolladamente en ciertos temas. Una persona puede tener inteligencia en ciertas áreas que no se conduce a temas de entender leyes o temas legales o presentación de un caso legal. Igual hay casos de asilo que son más complejos que otros, ¿no? Correcto, Laura. Bueno, vamos con más preguntas de temas del asilo. Hay una que es de José Carlos Carrasco y dice: ¿puede hablar de las cortes de inmigración que son en las carpas? Claro, igual estamos hablando de un tema nuevo.
que lamentablemente por el estado de Texas lo que está sucediendo es que el gobierno americano está levantando cortes, algunas veces lo llamamos cortes secretas por el hecho que no admiten al público observar estas cortes, pero estas cortes están cerca de la frontera de Texas y México y es para la gente que tiene que quedarse en México. Esas cortes, una persona que viene para pelear su asilo se tiene que someter a esa corte que está dentro de una carpa y hay un juez que sale por televisión y quizás el fiscal también sale por televisión y el juez puede estar en otro local, por ejemplo en Virginia, pero la corte está pasando en Texas. Wow. Es algo que es un poco raro, es algo nuevo que está haciendo este gobierno. Yo pienso que es algo que quizás al fin del día sí lamentablemente le va a quitar varias ventajas a una persona que quiere pelear este caso de asilo por el hecho que el proceso legal no se va a desarrollar igualmente cuando una persona está enfrente de un juez, hay un traductor vivo y su abogado está con el cliente, la persona que quiere el asilo. No es lo mismo, hay muchas cosas que pueden fallar, que yo puedo llamar más que nada violación de proceso legal, proceso de desarrollo legal. Bueno, ahí está entonces el tema de las carpas de inmigración. Hay otra pregunta también referente al tema del asilo, una que es de Lucía Méndez y dice, entré con visa de turista en abril, ¿puedo pedir asilo aquí en Miami? Soy de Venezuela y me vine con mi familia porque nos han amenazado de muerte en mi país. Lamento estas circunstancias que tú estás viviendo de esa amenaza. Yo pienso que una persona, muy obvio, todo el mundo debe de sentirse seguro. Entrases con una visa de turista, la ley dice que tienes que pedir tu asilo antes que se acabe tu año de la primera entrada. Por ejemplo, si entrases 1 de agosto, tú debes de someter tu aplicación de asilo antes del mes de agosto del próximo año, del año que entrases. Entonces, tienes un año para someter tu aplicación de asilo para UCIS y lo debes de meter y preparar mucho más antes que se acabe ese año. No sé cuándo se va a expirar tu estatus legal que te dieron con esa visa de entrada. Algunas veces el máximo que te pueden dar de entrada y quedarte aquí en este país es 180 días. Es cierto que una persona puede pedir una extensión, pero puede ser que te niegan esa extensión también. Es algo que tienes que balancear acerca si lo debes de hacer, una extensión de tu visa de turista, pero la ley nada más te permite estar aquí un máximo de 180 días cuando entras con tu visa de turista, siempre y cuando pides por esos 180 días máximo. Ahora la pregunta que tú me haces es que si puedes aplicar para el asilo. La respuesta es que claro que sí puedes aplicar para el asilo, pero la pregunta quizás mejor es, ¿debes hacerlo? Todos los casos son diferentes. Si fuiste amenazada en Venezuela, más que nada, lamentablemente no sé de qué los detalles de tu caso para decirte que vas a tener un caso fuerte. Aviéntate para el proceso de asilo. No todos los casos son iguales. Aunque una persona venga del país de Venezuela, quizás el caso no sea suficiente fuerte por el hecho que no todo el mundo que viene de Venezuela va a poder ganar su asilo. Yo he visto a varias gentes tener un caso no tan fuerte, aunque vienen de un país como Venezuela que está en problemas. ¿Por qué no tienen un caso fuerte? Porque obviamente, y lo repito de vuelta, la persona, el inmigrante tiene que demostrar que el maltrato, tortura, persecución vino a la base de su raza, religión, opinión política, membresía en un grupo en particular o su nacionalidad. Si una persona de Venezuela fue maltratado, pero no fue maltratado por una de esas 5 razones, no es un caso fuerte y no debe de quizás meterse para pelear un caso de tipo asilo. ¿Debes hacerlo? ¿No debes hacerlo? Consulta con un abogado para que pueda hacer un assessment acerca de las razones por qué quieres tu asilo y que este abogado te pueda presentar realmente si tienes un caso viable para presentar y quizás ganar.
Narciso, tú aquí, con respecto al tema del asilo de la gente de Venezuela, tú tienes muchos casos de personas de Venezuela. Entonces también como la invitación es que las personas que de pronto estén en Venezuela y nos estén viendo ahora y estén interesados en este tema del asilo, pues pueden hablar con el abogado Narciso, porque pues igual tú ya estás muy familiarizado con toda la situación de lo que está pasando en Venezuela a raíz de que tenemos tantos clientes que son de allá, ¿no? Correcto, y yo he visto a casos de Venezuela fallar. No es porque nosotros lo manejamos y fallan, es porque ellos vienen, o mejor, los clientes vienen lamentablemente porque presentaron sus casos solitos y fallan, y yo puedo ver cómo fue que falló, la razón por qué falló, cuál fue el tema fatal que lamentablemente hizo el caso muy débil para que falle, y pues algunas veces fue algo que no hubiera pasado, lamento diciendo eso. Y en caso de que una persona tenga esta situación, Narciso, de que le falló su caso, digamos, presentó su asilo y se lo rechazaron, ¿se puede hacer algo aquí por la oficina para tratar de enmendar eso? Depende a dónde está el caso. Por ejemplo, si fue la persona por la oficina de USCIS, que es cuando una persona pide su asilo con la oficina de asilo, obviamente ahora la batalla va a estar enfrente del juez de inmigración. Si acaso la persona fue enfrente del juez de inmigración y falló el caso con el juez de inmigración, tenemos que ver la fuerza de una apelación. Si acaso vamos a tener una apelación que va a ser suficientemente fuerte para tratar de sobrevivir la falla con el juez de inmigración. Si acaso la falla fue con el tema de la apelación, tenemos que ver si acaso nos presta pues un caso fuerte para apelar con la Corte de Circuito, la Corte Federal. Nosotros estamos en el 9º circuito. Vamos a ver si ya es pues razonable, probable, o debe una persona pelear y meter una apelación con el 9º circuito. Bueno, ya está entonces las instancias en caso de que alguien haya perdido su caso de asilo, pues hay posibilidades para ciertos casos. Hay otra pregunta que es de María Rivera y dice: hola abogado, soy de Honduras, yo tuve que huir de mi pueblo a la ciudad. Por lo anterior recibí acoso de un tipo, después él robó mi celular y de ahí él me ha hecho 3 intentos de atropellarme. ¿Cree que esto me ayude si me voy para Estados Unidos? Yo no puedo volver a mi lugar a vivir por este tipo. No lo denuncié porque ellos pueden tomar represalias contra mi familia. Yo te agradezco bastante que me hagas esa pregunta, nada más que lamentablemente no puedo hacer un assessment ahorita acerca de tu caso, si acaso es suficiente para el asilo, porque me faltan muchos detalles. Yo me gustaría preguntarte una pregunta, y la pregunta es la pregunta de $1 millón, la pregunta más importante. ¿Cuál fue la razón por qué este tipo te empezó a amenazar, torturar, perseguir en tu país de origen? ¿Cuál fue el motivo de este maltrato? ¿Fue por tu raza? ¿Fue por tu religión? ¿Tu opinión política? ¿Membresía en un grupo en particular? ¿O tu nacionalidad? Porque al fin del día, lamento diciéndote que pudiste pasar una pesadilla, pero si tu caso no está y no tiene los requisitos satisfechos del asilo, no vas a tener un buen caso, y quizás no sería buena idea tratar de pelear un caso de asilo, porque al fin del día lo puedes perder. Todo depende en tu caso y las razones por qué más que nada sucedió tu persecución, tu maltrato en tu país de Honduras. Bueno, hay otra pregunta, una que es de María Leiva y dice: abogado, mi hija tiene 3 años con deportación. Dígame, por favor, si tendrá oportunidad de reabrir su caso. A ella le negaron el asilo. Bueno, es posible reabrir un caso y quitar la orden de deportación si acaso más que nada una persona tuvo una corte donde falló, pero todo depende cuál sería la justificación de reabrir un caso. No todos los casos se deben de reabrir, o mejor dicho, no todos los casos tienen una buena justificación para reabrirlo. Algunas veces sí hay justificación. Por ejemplo, tu abogado no fue efectivo cuando más que nada representó, hubo una falla de pruebas que no fue tu culpa, o quizás hubo un proceso o un desarrollo que no fue más que nada de acuerdo de la letra de la ley, que no fue de acuerdo de pues tus derechos. Eso puede ser razón de reabrir tu caso si acaso falló, pero no estoy seguro si acaso el caso tuyo específicamente se debe
puede reabrir. Quizás podemos perseguir una apelación de tu caso. Todo depende en las circunstancias. Lo que te voy a decir ahorita es que comunícate con un abogado que pueda hacer un assessment relacionado a las razones por qué falló tu caso, y que ese assessment te brinda pues las razones que se debe de reabrir o las fuerzas de reabrir un caso, o quizás perseguir una apelación. Bueno, allí está entonces las respuestas a las preguntas que ustedes nos han hecho llegar de temas de asilo. Para las personas que de pronto apenas se estén conectando ahorita, hemos estado hablando del tema del asilo y respondiendo preguntas relacionadas solamente con el asilo. Igualmente, si usted ha participado con preguntas de otros temas de inmigración, no se preocupen, que para el próximo Facebook Live las vamos a estar respondiendo. Si ustedes tienen algún tema de inmigración, sea de asilo, de Green Card, ciudadanía, VAWA, Visa U, cualquiera de estos temas, ustedes pueden llamar a ese número que aparece en pantalla, que es el 619-717-2233, para agendar una consulta aquí en las oficinas del sur de California del abogado Narciso Cruz, en San Diego o en San Marcos. Y en caso de que usted no esté cerca de las oficinas, no se preocupe, que la distancia no es un obstáculo. Usted puede agendar una consulta por teléfono o por videollamada. Allí en ese número les dan información de cómo acceder a este servicio para que hable con el abogado Narciso Cruz y puedan responder todas las preguntas que ustedes tengan de temas de inmigración, y por qué no, de pronto a ver si ustedes tienen un caso fuerte y pueden venirse para Estados Unidos, pueden inmigrar aquí legalmente, o en caso de que estén aquí, pues puedan acceder a la posibilidad de tener un permiso de trabajo o una Green Card, o pues cierto, de la tan anhelada Green Card que siempre muchas personas indocumentadas pues es como el sueño de ellos. Claro que sí, Laura. Y con eso pienso que nos vamos a despedir. Les agradezco que vean este video. Por favor, reparten este video con alguien que piensa que puede beneficiar de lo que estamos hablando. Regálanos un like. También síganos en YouTube, suscríbanse y toquen la campanita para agarrar notificaciones. Narciso, yo voy a estar de vacaciones, entonces a las personas que nos están viendo voy a estar ausente una semana, entonces vamos a estar unos días que no nos vamos a poder ver, pero igualmente ya yo regreso y sigo con Narciso y con Bacon hablando de temas de inmigración, así que no se preocupen por opinen allá si Laura debe de tomar vacaciones. Digan, Laura, vacaciones, Laura, no vacaciones, debes de trabajar, Laura, no, que la gente quiere ver estos videos. Solamente una semanita, Narciso, yo regreso y vengo súper cargada con muchas energías a seguir trabajando aquí por la comunidad inmigrante. Bueno, nos vemos entonces. Recuerden que voy a estar ausente, pero igual volveré. Así que no se despeguen y bueno, nos vemos cuando vuelva. Claro. Bye, cuídense. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.